palabra es lámpara a mis pies. Tu palabra es tan dulce como miel. Tu palabra es lámpara a mis pies. Tu palabra es tan dulce como miel. Tu palabra. Hola queridos hermanos, continuamos con nuestro pequeño esbozo sobre los libros de la Sagrada Escritura. En esta ocasión nos vamos a detener un poco en el libro de Crónicas, en el primer y segundo libro de Crónicas. Es una narración que abarca desde las genealogías hasta la restauración del templo y la nación. Vamos por partes. En primer lugar tenemos que decir que este libro en hebreo recibe el nombre de los Hechos del Día o el Diario. En la versión griega de la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento se le llama el libro de Paralipómenos, es decir, las cosas dejadas de lado o cosas omitidas en los libros anteriores. San Jerónimo, en el prólogo a los libros de Samuel y el de los Reyes, les da un título muy apropiado: Crónica de toda la historia divina. De aquí recibieron el título de Crónicas, con el que pasaron a la tradición cristiana. Como ya se ha indicado, los libros de las Crónicas recogen la historia del pueblo de Dios desde Adán hasta la cautividad de Babilonia. Su contenido se centra especialmente en los episodios relacionados con la edificación del Templo de Jerusalén y la organización del culto que se ofrecía allí. Atendiendo a ese progreso temático, se pueden enumerar algunas partes. Una primera parte, las genealogías anteriores a la monarquía. Se resume la historia de la humanidad desde Adán hasta Saúl mediante genealogías. Tienen particular importancia las de los hijos de Jacob, en particular Judá y Leví. Algunas se prolongan hasta la época del destierro. Luego se habla sobre el reinado de David. La parte narrativa del libro comienza con la muerte de Saúl, presentada como un castigo por su infidelidad. Enseguida el autor sagrado se centra en la figura de David y se detiene especialmente en lo relativo al traslado del arca y los preparativos para la construcción del templo y la organización de culto. En todo sobresale la egregia figura del rey. En un tercer momento vemos el reinado de Salomón. Con este se abre el segundo libro de las Crónicas. Al sucesor de David se le describe lleno de sabiduría y de enormes riquezas, porque él fue quien tuvo el honor de llevar a cabo la edificación del templo. Durante su mandato, la grandeza del reino llegó a su culmen con la plena realización de los proyectos de David. Luego se hace un recorrido por los reyes de Judá. El autor sagrado, sin detenerse en ningún personaje del reino del norte o reino de Israel, pasa revista a todos los reyes de Judá, valorando su actuación a la luz del modelo que tenían en David y ponderando las reformas religiosas que algunos llevaron a cabo, como Asá, Josafat, Joás, Ezequías, Josías y Manasés. De este último, a pesar de sus impiedades, se subraya que se convirtió. Finalmente, se habla de la conclusión del reino de Judá. El libro termina dando noticias del final del reino, del edicto de Ciro y de la restauración del templo. Podríamos nosotros recorrer un poco cómo se cumplen las profecías de los antiguos reyes en Jesucristo, que es el modelo del rey. A través de las genealogías y las promesas, el libro establece un trasfondo para la venida de Jesús. Las conexiones con la línea de David y las promesas mesiánicas son precursores del cumplimiento en la persona de Cristo. ¿Qué podríamos aprender de los primeros del libro de Crónicas, tanto el primero como el segundo, para nuestra actualidad? En primer lugar, la importancia de la adoración, la memoria histórica y la relación con Dios, que siguen siendo vitales. Jesucristo es la encarnación de las promesas de Dios y el cumplimiento de las profecías nos inspira a confiar en Él y a rendirle gloria y adoración. También podríamos aprender, queridos hermanos, la fidelidad a Dios en momentos difíciles y confiar en las promesas del Señor. Así pues, con esta visión de conjunto, podríamos llamarle de algún modo, podríamos nosotros también ver alguna que otra enseñanza más acerca de este libro. Los libros de las Crónicas presentan la historia como sagrada. El hecho de que en ocasiones narren algunos acontecimientos de forma diferente a la transmitida por la historia deuteronomista no significa que se haya distorsionado la historia, sino que es contemplada con una visión distinta, que lleva a omitir parte de ella o a completar lo relativo a algunos personajes, como por ejemplo Manasés. Los autores sagrados han llevado a cabo una reflexión teológica sobre los hechos antiguos,
y deducen de ellos enseñanzas acomodadas a la época de sus lectores inmediatos. Además, las características que hemos mencionado ya, se puede también ver cómo se va manifestando la historia del cronista. Estos libros pueden destacar algunos puntos doctrinales. En primer lugar, se pone de relieve la figura de David, presentado como el prototipo de rey. Desempeña en estos libros un papel análogo al de Moisés en el Pentateuco. David ha convertido a Jerusalén en una ciudad santa, a la vez que ha dado a Israel todas sus instituciones cultuales en plena coherencia con la ley. La fidelidad a la ley no es algo opresivo, sino que llena el corazón de gozo interior y profundo. Además, es fuente de esperanza. La dinastía davídica desaparecerá del poder político, pero sus instituciones cultuales y la hondura de su sentido religioso permanecen siempre. Al poner la figura de David en el centro, quizás se tiene la mirada puesta en el rey ideal, el Mesías esperado, o al menos se está indicando que la realidad de un pueblo santo establecida con David sigue adelante. En la redacción de los libros de las Crónicas se insiste una y otra vez en la presencia de Dios en medio de su pueblo y en la ciudad santa. El Señor siempre está con los suyos. Dios está con David, con Salomón, con Josafat y con todo el pueblo, sobre todo en los momentos difíciles, como por ejemplo en el asedio que sufrió Jerusalén durante el reinado de Ezequías. Otro aspecto importante es la retribución personal. Dios premia siempre al que obra bien y castiga al que obra mal. Si suceden males es porque algo se ha hecho mal. Como ejemplo significativo puede verse la distinta versión de la muerte de Josías que se ofrece entre el libro de Crónicas y el libro de los Reyes. Josías muere prematuramente a pesar de ser un rey piadoso. Como este mal parece inmotivado, el cronista explica al lector que esto le sucedió por no prestar atención a la voz de Dios que le hablaba por medio del faraón Neco, pidiéndole que no se interpusiera en su camino. En ocasiones, la retribución inmediata y personal podría parecer radical y exagerada. Sin embargo, en el progreso de la revelación, supone un avance importante. Según la historia deuteronomista, o sea, la que nos presenta el libro de los Reyes, el destierro es interpretado como un castigo necesario que Dios impone al pueblo por los pecados de los antepasados. En esta línea es el oráculo que se lee en el libro de Isaías, por ejemplo: «Consolad, consolad a mi pueblo que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados». No obstante, en la enseñanza de Ezequiel se precisa que no hay responsabilidad colectiva ni por tanto castigo colectivo, sino que solo el que peque, ese morirá, dirá el profeta Ezequiel. El cronista da un paso más y da por supuesto que cada rey al comienzo de su reinado goza de la protección divina sin recibir la herencia negativa de su antecesor. Es decir, el final positivo o negativo de cada rey depende exclusivamente de su propio comportamiento y siempre queda abierto al camino para que el monarca que sube al trono inicie una nueva andadura. En este sentido, el destierro no es un castigo impuesto por delitos pasados, sino merecidos por quienes los padecieron, y así se convierte en una fase histórica más, en un sábado prolongado, durante unos años a los que sucede una nueva etapa, donde el pueblo gozará de la misma protección que tuvo durante el reinado de David. La enseñanza del cronista, por tanto, está cargada de esperanza, aunque todavía no sea perfecta. Junto a esto es necesario señalar la expresión gozosa y festiva del culto a Dios, que se refleja en Primera y Segunda de Crónicas. Se da, por ejemplo, gran importancia a los cantores levitas y a los instrumentos musicales sagrados. También bajo este aspecto la figura de David es fundamental, ya que a él se atribuyen muchas composiciones poéticas e instrumentos musicales para cantar las alabanzas al Señor. Los grandes momentos de la historia, como la consagración del templo, la entronización de los reyes, las reformas religiosas o las celebraciones pascuales, son festejados con el canto litúrgico que expresa ante Dios los sentimientos de oración personales y de todo el pueblo. El esplendor del culto y en el atractivo del templo tuvieron un protagonista insustituible los levitas. El cronista los pone de relieve, precisamente porque cuando se redactaron estos libros, desempeñaban funciones muy importantes en la enseñanza de la ley, en la magnificencia del culto y en el fomento de la esperanza religiosa y de la unidad del pueblo. Queridos hermanos, nos quedamos hasta aquí en estos relatos que estamos aprendiendo sobre el libro de las Crónicas. Es muy interesante que nosotros vayamos descubriendo cómo estos libros se enlazan con nuestro Señor Jesucristo. Constituyen un momento importante en el progreso de la revelación divina hacia su culminación en el Nuevo Testamento. Podemos decir que en ellos se expresa, y quizás con más fuerza que en ninguna otra parte del Antiguo Testamento, la conciencia y la presencia de Dios en medio del pueblo a través del Templo de Jerusalén,
y de todas las instituciones que lo rodean, y la continuidad de esa presencia mientras se ofrezca el culto debido. En este sentido, primero y segundo de Crónicas preparan la revelación del Nuevo Testamento, según la cual Dios se ha hecho verdaderamente presente en medio de su pueblo y de toda la humanidad mediante la encarnación de Cristo Jesús. Desde la enseñanza de los libros de las Crónicas se comprende mejor que Jesús manifieste tan gran celo por el templo y que además llegue a identificarse con él presentándose como la morada definitiva de Dios con los hombres. La muerte corporal de Jesús, verdadero sacrificio y acto de culto al Padre, anuncia la destrucción del templo que señalará la entrada en una nueva edad de la historia de la salvación. Llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre, dijo Jesús a la samaritana. Jesús así es el nuevo David que ofrece en sí mismo el verdadero lugar del encuentro con Dios, no solo a los judíos, sino a todos los hombres. El día de mañana, queridos hermanos, vamos a continuar meditando los libros históricos y nos vamos a dedicar a ver el libro de Esdras y Nehemías. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Tu palabra es lámpara a mis pies. Tu palabra es tan dulce como miel. Tu palabra es lámpara a mis pies. Tu palabra es tan dulce como miel. Tu palabra.